Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buenos días, un saludo a toda nuestra amada audiencia. Gracias por estar una vez más, darnos la oportunidad de entrar en este precioso día, en este tiempo de comunión, en este tiempo de plática, de aprendizaje. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y sobre todo agradecemos a nuestro Padre porque nos da la salud, la fuerza, la fortaleza y podemos estar como cada principio de semana con un corazón dispuesto y sobre todo listo para poder ser bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración antes de empezar este programa. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de poder estar una vez más con un corazón dispuesto para hablar de tu palabra, compartir de ella. Es tiempo, Señor, que nosotros pongamos ese ánimo, ese deseo de siempre estar compartiendo. Te ruego, Dios, que bendigas a quienes están conectados, quienes todavía están allí enlazándose, Señor. Yo te ruego que bendigas sus vidas y que la palabra de este día, el tema que hoy tratemos, Padre, sea bendición para la vida de cada uno de nosotros. Me incluyo porque tu palabra también viene hacia mí. Te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu ministre sus vidas y que no vuelva vacía esta palabra, sino que antes haga para lo que fue enviada. En tu nombre, oh Dios, comenzamos ahora en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, ¿estamos listos? Quiero hacerles un pequeño comentario y la importancia de que podamos avanzar en nuestros temas. Entiendo que surgen una serie de preguntas y se nos juntan, pero el asunto es que si nos centramos todo en las preguntas, vamos a llegar al momento en que el tema lo vamos a perder. Y es verdad, por ejemplo, ahorita el tema que tenemos, tiempos de libertad o de pena, ¿verdad? Entonces no lo estamos avanzando porque hemos entrado en diferentes preguntas. Ahora, sí quisiera también que tomar en cuenta que cada pregunta que nos haga sea propio del tema que estamos viendo, para que esto nos ayude para poder avanzar y poder, documentarnos más de lo que estamos viendo, el tema que estamos tratando. La semana pasada vimos algo sobre parte del procedimiento de la crucifixión. Esto lo vamos a ver hoy, pero quiero verlo al final. Quiero adentrarme un poquito en las preguntas para poder avanzar y tampoco dejarles con esa inquietud, ¿verdad? Porque se me hace también una grosería no responder, pero sí es importante que tome esto en consideración. Vamos a enfocarnos en el tema, que las preguntas nos lleven allí y que esto nos traiga como un resultado de bendición. Vamos a mandar unos saludos. Fe Apostólica agradece por el MP4, que es bendición. Bueno, gracias, un saludo. Radio Online, saludos, Dios les bendiga, gracias por sus comentarios. Edmundo, saludos, Dios les bendiga. Marisela, aquí es de Nuevo Laredo, soy su seguidora, dice, pues gracias por seguirnos, es para nosotros una bendición, Dios le bendiga. Mónica de España, un saludo, Dios le bendiga grandemente. Y bueno, gracias por
estar allí con nuestros temas y estarle siguiendo. Mujer Judía, saludos. Y Junior Martel, también de Querétaro, gracias. Un saludo para cada uno de ustedes. Y es una bendición saber que están al pendiente de nuestro programa, que en verdad tenemos como propósito ser bendición y sobre todo hacer que la palabra de Dios pueda ser eficaz en nuestras vidas. Queremos enviar un saludo ahora sí directo a Radio Cúcuta TV, es Cúcuta TV. Gracias por seguirnos, por estar allí, y bueno, bendecimos sus vidas y deseamos que Dios siga usándolos para su gloria. Bendiciones, Cúcuta TV. Bien, vamos a entrar a esto, como dije, de responder las preguntas, y vamos a ir avanzando, porque necesito salir de esto para poder cuando menos tocar una parte más de cumplimiento profético en base a la crucifixión de Yeshua. Edith de Transilvania: ¿por qué Europa no tiene la misma presencia los cristianos que en Latinoamérica? Bueno, alguien hizo una comparación, dijo que un cristiano de Latinoamérica es muy conservador. Comparado con un cristiano americano, definitivamente se considera mundano. Entonces, hay situaciones aquí que en la medida que ve el tiempo, nos separamos de la comunión con Dios y hacemos de nuestra vida una religión. Recuerde que la religión es el problema en que nos hemos metido, porque la religión es la que te permite hacer cosas y que solo basta creerlas, solo basta declararlas, solo basta decirlas y ya está hecho. Y el día que te toque, al fin y al cabo, Dios es amor y te va a salvar. Pero se olvida que hay estatutos, hay reglas, hay ordenamientos que tienen un principio muy definido, y que la Escritura misma dice que si un solo mandamiento violares, se considera violada totalmente todos los demás. Entonces sí es importante ser cuidadoso en ese aspecto. No podemos confiarnos, no podemos caminar en que esto sí, esto no. Recuerde que de acuerdo al significado mismo de la religión, la Real Academia Española dice que religión es un conjunto de dogmas, de creencias que adopta un grupo. Y la vida cristiana, lo vengo diciendo constantemente, no es un conjunto de dogmas ni reglas, es una constitución de un reino con ordenamientos, con estatutos, y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Silvia de Australia: ¿USA era una comunidad cristiana en su fundación o fue mentira? No. De hecho, una de las cosas más interesantes que para mí es grato ver, pero al mismo tiempo incómodo, porque es una de las formas como se van tergiversando las cosas. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos tiene que ver con un tiempo de cosecha, con un tiempo de agradecimiento, con un tiempo que Dios proveyó, suplió necesidad, y realmente allí nació entre los nativos, los campesinos, el Día de Acción de Gracias, hoy más conocido como el Día del Pavo. O sea, se le cambió el nombre de Día de Acción de Gracias a Día del Pavo.
Entonces, ya se distorsionó y se perdió la esencia, se perdió el contenido. Y bueno, yo creo que eso es lo que podemos ver hasta el día de hoy. En la medida en que sacas a Dios de tu vida, empieza un retroceso espiritual que en consecuencia se convierte en un avance de parte del oponente y viene tomando control de forma tremendamente terrible, que hoy lo podemos ver precisamente con nuestros vecinos. California Mason Tuots, usted comunica la escritura y la estudia. Hable de la red negra. ¿Qué dice la escritura? No dice absolutamente nada sobre la red negra, así es que no. Recordemos que la escritura, su enfoque principal es la redención. Ese es el tema que lo ocupa desde Génesis hasta Apocalipsis. Se involucran una serie de cosas, obviamente hace mención sobre situaciones que vendrán y cómo dentro del proceso, cómo va a ir avanzando y qué tan dificultoso va a llegar a ser, pero específicamente sobre situaciones como esas no hay nada escrito. Lolis de Nuevo Laredo, el pan normal de las panaderías, ¿no es correcto usarlo para Pascua? Pues no se debería de hacer porque es un pan con levadura y dentro de la ordenanza tiene que ser un pan sin levadura. Nuevo Laredo, Miguel dice mi novia toma vino y dice que Dios le da permiso. No. Aquí hay algo, Miguel. Sí conozco yo muchas personas que supuestamente tienen permiso de parte de Dios para pecar. Aquí la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que tienes permiso para pecar? Entonces dame una cita bíblica que diga, mira, aquí dice que tienes permiso para pecar, entonces sí, pero no existe un trasfondo, un respaldo bíblico que diga que Dios da permiso para pecar. Alguien pudiera decir, es que Dios me habla en sueños, es que Dios se me aparece y me dice, entonces chécale porque ese no es el Dios de Israel. Venus Trans, ¿cuál es el problema con Pedro? También era gay, dice el cura de la iglesia. Perdóname, Venus Trans, pero si eso dice el cura de la iglesia, pues está muy, muy equivocado. Pedro jamás pudo haber llegado a ser gay, porque dentro de la norma que establece la constitución de la vida cristiana, no es algo que pueda ser permisible. Así es que el cura no tiene ninguna base ni sustento bíblico para decir tal cosa y es una mentira. Radio Colombia, gracias, ya recibimos el MP3, Dios les bendiga. Comunidad Masón, Gira, Pedro fue un discípulo malo porque no siguió los mandamientos. Yo creo que yo lo he dicho personalmente, si Pedro se hubiera hecho en esta época de que hoy estamos viviendo, lo primero que le hubieran hecho hubiera sido disciplinarlo, criticarlo, echarlo fuera y juzgarlo. Pero realmente creo que es la vida que muchos cristianos como pastores se enfrentan a la vida cada día. Hay aciertos, hay desaciertos, y la negación de Pedro, yo creo que hay muchísima gente más al día de hoy negándolo de otras formas, de otras maneras, negando a Jesús. Así es que no era un discípulo malo, al contrario, era un discípulo en el cual le fue dado las llaves del reino, lo que significa poder, lo que significa autoridad, lo que significa como ser como un segundo, porque era el más allegado a Yeshua. Entonces cometió un error del cual se arrepintió, y esa es la gran ventaja que tenemos hoy con nuestro Adonai. La palabra dice que Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado.
cuando conocemos el poder de la humildad, del reconocimiento, entonces podemos entender que Dios siempre te va a perdonar. Ahora, aclaro una cosa. Si cometes el mismo pecado constantemente, entonces significa que tú necesitas una renovación totalmente de parte de Dios. No significa que Dios te tenga que estar perdonando el mismo pecado constantemente, porque eso significa que todavía no hay un arrepentimiento. Y obvio, nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios jamás lo vamos a engañar. Entonces es importante comprender esta parte de que el perdón siempre serán pecados distintos, nunca habrá una reincidencia en el asunto. Sandra de Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo. Bueno, hermana, este es punto de ubicar, y créame, vuelvo a lo mismo, muchísimos pastores nos cuesta, me incluyo, tomar un tema, empezar a desmenuzarlo, poderlo entender, entrar en esa comunión con Dios para que Dios traiga una revelación. No es lo mismo, como le llamo yo, mensajes sacados de la manga. Cuando se tiene el conocimiento, cuando tienes la capacidad de entender, de mucho conocimiento bíblico, llega el momento en que de cualquier versículo puedes sacar un tema. Tienes la capacidad, tienes esa habilidad de oratoria. Pero la pregunta es, ¿a eso le vamos a llamar relación? ¿A eso le vamos a llamar comunión con Dios? No es así como funciona. Esta Biblia yo la puedo leer por conocer, y yo voy a empezar en ese punto de conocimiento, pero no voy a entrar en relación. Entonces, me quedo en el conocimiento, y si no llego al punto de relación, no hay acción, no hay interacción. Entonces, de nada me sirve. ¿Qué es lo que necesito yo? Es entrar en el nivel de relación. Porque el conocimiento, el oponente mismo se conoce en la Biblia de lado a lado. De lo contrario, no hubiese cuestionado a Yeshua allá en el monte de la tentación, diciéndole, escrito está, porque también él usó la palabra para responderle a Yeshua. Él sabe, el oponente conoce a fondo toda la escritura, pero eso no significa que le dé una salvación a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a leer con el conocimiento, pero vamos a amar con el corazón a quien escribe, al personaje que está aquí, y esto nos va a traer la relación, la comunión, porque al final la iglesia le pertenece a él mismo. Le pertenece a él mismo. La escritura dice, la congregación, la quejilá, la iglesia es su cuerpo, y Yeshua es la cabeza, y es la piedra angular en donde se sustenta y se edifica. Entonces, para eso es bueno entrar, conocer. Alguien me decía, ¿puedes hacer esto? Sí puedo, pero no debo, porque para yo enseñar algo tengo que estar totalmente convencido, y tengo que dar citas bíblicas que tengan una respuesta, que tengan un fundamento allí mismo. No puedo hablar por hablar, ni decir esto creo o esto pienso que es lo que hace la religión. Esto pensamos que se hace, y eso no funciona así. Radio Dos Laredos, la vida espiritual se pierde hasta con una mirada. Pudiera ser que hasta con una mirada. La palabra dice que muchos de nosotros en algún momento, el versículo dice así: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que
por causa de su concupiscencia, de sus deseos, es lo que lo está llevando a ese nivel de tentación. Entonces, allí pudiera ser que hasta con una mirada, porque estamos mirando carnalmente, estamos deseando o estamos imaginándonos cosas. Por esta razón la Escritura dice que tenemos que cuidar la lámpara del cuerpo, que es los ojos, que son los que meten las imágenes hacia adentro, hacia el corazón, y son las que procesan los deseos, y lo otro son los oídos. Así es que es importante mantenernos siempre alertas de nuestros ojos y de nuestros oídos. Parte de lo que... algo más, y nuestra boca. David dijo: te pido, Padre, que pongas guardas en mi boca. O sea, para no hablar de más, para hablar lo correcto y hablar lo que edifica. Job dijo: he hecho pacto con mis ojos para no mirar a la doncella. O sea, hay que cuidar los ojos. Hay que cuidar los ojos. Entonces, por otra parte, dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Entonces, y Pablo en otra parte dice: oídlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. O sea, son partes que tenemos que ir cuidando, y que la misma palabra te tiene ya con esas advertencias, que si no lo quieres seguir, ni modos. Pero ahí está el punto. Victoria de Veracruz. Bueno, Victoria, ¿qué te puedo decir? Me dices que aquí me pone santera. En verdad, me gustaría de todo corazón que cambiara un poco la mentalidad y el pacto con quien estás haciendo. Hicieras pacto con Jesús, con Dios, con Adonai. Y esto sería una vida muy distinta. El comentario que haces, que ahí se festeja la Pascua con disfraces, naturalmente eso no es una Pascua. Ese es otro tipo de fiesta. Y no es una fiesta de Dios. Definitivamente. Así es que, Victoria, Dios es el único y el verdadero Padre de las luces. Javier de Venezuela: el pecador y el lazo del cazador son diferentes, pero el resultado al final es lo mismo. Voy a aclarar ese punto. El pecador es el que maquina, lo organiza, lo planea. Por ejemplo, si quieres caer en adulterio, ves el objetivo y planeas cómo aparecértele, cómo pasarle por allí para que te vea, o provocar un encuentro. Ese es un pecador. Pero el lazo del cazador es aquel que su mente está enfocada en otra cosa y de pronto cae en el lazo. O sea, de pronto hay algo que lo trae a la realidad y ¿qué pasó aquí? Y ahí tiene dos opciones, tiene punto: o cae o logra regresarse. Ahí hace una diferencia. ¿Qué es la diferencia? Que Dios le está considerando como alguien que puede ser que cayó en la trampa. No está en su mente creando pecado. ¿Cómo lo traigo yo, para ejemplo, esto con una actividad que no tiene mucho nada que ver con la realidad, pero sí se parece? O sea, ¿a quién le llamo panadero? ¿Al que se come el pan o al que hace el pan? Naturalmente que el panadero es el que hace el pan, no el que se la come. Entonces, más o menos es como yo lo ejemplifico entre el pecador y el lazo del cazador. O sea, el pecador está creando, está buscando la manera.
Y la Biblia dice que el pecador en su cama en la noche está maquinando su pecado al día siguiente. Me van a disculpar, me voy a quedar aquí con este tema de preguntas y respuestas. Nos queda algo para el siguiente programa, pero vamos a entrar un pedazo del tema del día de hoy, cuando menos, por favor, para que entendamos otra parte de la crucifixión de Jesús, cómo tiene cumplimiento y cómo no fue solamente una crucifixión de muerte y se acabó ya. No, tenía un propósito. Fíjese, cuando leemos nosotros ahora en Juan 18:14, así es que prepárese, ya dimos vuelta a la hoja, ya no estamos en preguntas y respuestas, ahora regresamos a la palabra. Juan 18:14 dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y cuando se lee en Juan 11:48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por eso él, cuando comenzó sus prédicas al inicio, siempre dijo: yo solo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Lo dijo muy claramente. Proféticamente, ¿cómo está esto? Oseas 8:8. Israel ha sido devorado, ahora está entre las naciones como vasija en que nadie estima, porque ellos han subido a Siria como un asno montés solitario. Cuando hablamos de casa de Israel, yo les hice saber, cuando hablamos de casa de Israel, estamos hablando de la casa de Efraín y la casa de Judá, que es la otra. Casa de Efraín, casa de Israel es la misma. Comprenden las 10 tribus dispersadas en todo el mundo. Por eso es lo que menciona Oseas cuando dice: Israel ha sido devorado y ahora está entre las naciones como vasija en que nadie se deleita, porque ellos han subido a Siria como asno montés solitario. Jeremías 16:14. No obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más: vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Se da cuenta cómo está aquí ya haciendo cómo la profecía está agarrando forma? Todo esto fue profetizado. Zacarías dice, vuelve a decir en 8:23: así ha dicho Adonai de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Curiosamente menciona 10 hombres cuando son 10 tribus las que están dispersas. Hebreos 2:14 dice: por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el acusador, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Ahora, aquí viene algo interesante. Si él no cometió pecado, ¿cómo fue que se hizo pecado? Segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. ¿Cómo
¿Cómo sucede esta parte? ¿Cómo se da esta palabra profética? Para poder rescatar a las tribus perdidas, para poderlos traer a la redención y nosotros mismos ser parte de ese grupo, Él tenía que hacerse pecado. Veamos qué nos dice ahora Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, este silencio es el que ocasiona a él convertirlo en pecado. Isaías 53:7 es la palabra profética sobre su silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay una parte en que expliqué, los fariseos juzgaron a Jesús en base a sus propias leyes y así fue como ellos lo llevaron a la muerte. Le presentaron 2 testigos falsos. Lo acusaron de algo que supuestamente le había dicho. Y aunque sí lo dijo, pero no era lo que realmente ellos estaban diciendo en ese momento. Cuando leemos Levítico capítulo 5, versículo 1, encontramos parte de la ley. Y dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Esa es la forma. Él está viendo, hay 2 testigos falsos. Jesús se mantiene en silencio, no los denuncia, se queda callado, y allí se cumple la palabra profética, haciéndose pecado. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, es allí cuando esto se cumple. Juan 18:31 dice: entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho y dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, aquí se cumple esa parte profética. Cómo Él se hizo pecado, guardando silencio, permaneciendo en silencio, y de ese modo cumple esa parte, trayendo a nosotros la redención. Y es allí donde vuelve otra vez la otra parte profética, pero ahí le vamos a dejar. El tiempo se nos fue y ya tenemos, quiero que vaya siguiendo la secuencia, porque como vamos por parte, la secuencia de las palabras proféticas que se vienen cumpliendo en su muerte, porque una vez más Él fue el Cordero para quitar el pecado del mundo. Entonces tenía que venir cumpliendo en cada paso que había una palabra profética que se cumplía, y era Él precisamente en el proceso de redención hacia la humanidad. Bien, ha sido un gusto esta tarde ya haber estado con ustedes, una gran bendición, un saludo, un fuerte abrazo a todos aquellos que todavía permanecen allí. Gracias.
sus preguntas no están tiradas a la basura, las tenemos aquí, las vamos a responder con el favor de Dios en nuestro próximo programa. Así es que les deseo un bonito inicio de semana. Hay que leer la palabra, hay que leer la escritura, hay que meternos allí, escudriñar, indagar, porque hay muchísimas cosas que nos han enseñado que no son, que no existen, que no es real y que solamente nos traen en confusión. Aprendamos y dejemos que su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Voy a hacer una oración para poder así terminar. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado por este programa en el cual hemos llegado a su fin. Gracias, Dios eterno, por tu amor, tu bondad. Gracias por bendecir a cada uno de los que nos estuvieron escuchando. Dios, ministra sus vidas y tu Espíritu Divino esté tocando mente, corazón, y esto traiga un nuevo despertar de tu gloria en sus vidas. Bendícelo, Señor, en cualquier parte del planeta que nos estén escuchando. Allí haya bendición para cada uno. Gracias por este tiempo y que esta semana que comienza sea una semana bendecida y próspera bajo tu cuidado y tu protección. Gracias, Dios eterno. Que Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Bendiciones. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.